Bueno, muchachos, buenos días, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien en salud ustedes y toda su familia. Bueno, mi nombre es Mabela Suaje y continuando con las clases de la doctora Daviuni, yo les voy a hablar en esta ocasión acerca de las enfermedades obstructivas, que son varias, pero en este caso solamente les voy a contar información acerca del asma y del EPOC y de las enfermedades restrictivas. Siguiente diapositiva. Ok, para entender mejor lo que serían las enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas, debemos saber que en las obstructivas hay un aumento de lo que sería la resistencia al flujo aéreo, que puede ocasionarse en cualquier altura, desde la tráquea hasta los alveolos. Estas, como les dije, puede ser el asma y el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En las enfermedades obstructivas se presenta un menor flujo de aire máximo en la expiración forzada, que es menor a 80%. Y el cociente entre FB1 y FBC está bastante reducido a 88%. En las enfermedades restrictivas hay una expansión reducida del parénquima pulmonar y se pueden observar en trastornos de la pared torácica como enfermedades neuromusculares, obesidad, enfermedades pleural, etc. Y también en enfermedades intersticiales e infiltrantes crónicas. Esto está asociado a una enfermedad pulmonar total, a una capacidad total reducida. Y el máximo volumen de aire exhalado en el primer segundo, que eso es lo que significa FB1, es menor. Entonces la relación entre este y la capacidad vital forzada es normal, mientras que en las obstructivas está más reducido. Eso es una de las cosas por las cuales ellas dos pueden diferenciarse. Siguiente diapositiva. Ok, vamos a comenzar con lo que sería el asma, que se tiene que es una enfermedad que está caracterizada por la inflamación difusa de las vías aéreas, la cual está causada por una variedad de estímulos que la desencadenan, lo cual da lugar a una broncoconstricción parcial o completamente reversible, y esta es una característica total del asma. Los signos y síntomas de ella son más que todo la disnea, la presión torácica, la tos y la sibilancia. Y su diagnóstico se va a basar más que todo en los antecedentes que tenga el paciente, en su examen físico y las pruebas de función pulmonar que se le puedan realizar. Y bueno, su tratamiento va a implicar el control de los factores que desencadenen el asma y su farmacoterapia. Sobre todo se utilizan agonistas beta-adrenérgicos y corticosteroides, que siempre tienen que ser inhalatorios. Y su pronóstico es bastante bueno cuando se aplica de manera correcta el medicamento. Ok, los factores de riesgo y desencadenantes del asma serían más que todo eh, los alérgenos aerotransportados, como el polen, los ácaros de polvo, las esporas de moho, la caspa de algunos animales y las partículas de residuos que dejan las cucarachas también. Las infecciones respiratorias, como más que todo el resfriado común, la actividad física, el aire frío, los contaminantes del aire y los irritantes, como más que todo el humo, algo que se está viviendo mucho actualmente en el país. Ciertos medicamentos también, como los betabloqueadores, la aspirina, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno. También puede desencadenar las emociones fuertes y el estrés, los sulfitos y conservantes añadidos en algunos tipos de alimentos y en bebidas, como lo son los camarones, las frutas deshidratadas, las papas procesadas, la cerveza, el vino y todas esas cosas. Y también las enfermedades por eh, reflujo gastroesofágico. Y hay factores predisponentes que la aumentan, pues, como serían los antecedentes familiares, es decir, tener un paciente consanguíneo con asma, que puede ser el padre, la madre o el hermano, tener otras afecciones alérgicas como la dermatitis atópica, la cual podría provocar enrojecimiento y picazón en la piel, o también la fiebre del heno, que va a causar mucho goteo nasal y congestión y picazón en los ojos. Otro factor es el sobrepeso, ser fumador, aunque esto no es muy común verse, o sea, la persona puede desarrollar asma tanto si es como si no es fumador. Y también como fumador pasivo, así como también la exposición a gases de escape o otros tipos de contaminación,
exposición a desencadenantes en el ámbito laboral, como serían las sustancias químicas que se utilizan en las industrias de la agricultura, en la peluquería, la fabricación, las pinturas, etc. Siguiente diapositiva. Con respecto a la etiopatogenia, se tiene que decir que el asma es una enfermedad multifactorial, porque en ella interactúan tanto factores genéticos como factores ambientales. Entonces hay que diferenciar bastante de lo que serían los factores causantes de su desarrollo, que son mayoritariamente los factores intrínsecos, y los desencadenantes de los síntomas, que son los factores extrínsecos. Entonces, dentro de los factores que son dependientes del individuo van a se presencian los factores genéticos y los factores epigenéticos, porque según la herencia poligénica, el asma tiene una heredabilidad del 25 al 80% y también se tiene que tomar muy en cuenta lo que sería la historia de atopía de los pacientes, porque esta incrementa del 10 al 20% el riesgo del asma. Así como también se debe tener en cuenta que hay genes que pueden incurrir en lo que sería el desarrollo de esta, y otras incurrirían en la gravedad y la respuesta que el asma tenga al tratamiento. Se debe acotar también lo que sería la epigenética, que se conoce como un mecanismo por el cual el ambiente va a interaccionar con el genoma del individuo para causar cambios en la expresión genética. Entonces hay muchísimos cambios que van a sugerir la patogénesis del asma. Primeramente, la concordancia entre gemelos monocigotos, porque ellos tienen solamente un 50% de probabilidades de padecer el asma. También lo tienen las interacciones genético-ambientales, como cuando la madre, mientras está embarazada, tiene tabaquismo, fuma demasiado, y también el antagonista del receptor de la interleucina 1, porque hay un riesgo bastante incrementado en el asma. O sea, el descendiente, cuando hay ese factor, puede padecer asma. Y también la distinta prevalencia entre los sexos, porque si bien se dice que pediátricamente el asma es predominantemente masculina, por lo general el asma se presenta más en mujeres que en hombres. Aunque sí ya después de los 20 años y en la década de los 40, predominantemente el asma se desarrollaría en mujeres. Es muy raro que se desarrolle en hombres. Entonces, dentro de los factores desencadenantes ambientales están lo que serían la exposición a alérgenos, que ellos pueden causar lo que sería la exacerbación del asma, pero no hay un papel muy cierto en lo que sería el desarrollo de la misma. Porque hay muchos niños que están expuestos a animales de granja o animales que hay en las viviendas, y entonces esto se correlaciona muy negativamente al desarrollo del asma. También que hayan tenido infecciones respiratorias, porque son desencadenantes también de exacerbaciones y pueden ser tanto favorecedoras como protectoras del asma. Aunque esto es muy incierto. Puede ser que dependa de lo que sería el tipo de infección que haya tenido la persona, el número de veces que haya tenido esa infección, la susceptibilidad genética, de factores como la edad, la atopía y el microbioma que ellos presenten. En lactantes, mayormente se presenta la infección por el VRS, que es el virus sincitial respiratorio, y el rinovirus. Entonces las personas o los lactantes que han desarrollado estas enfermedades por estos virus, es muy probable que padezcan asma a futuro. Y también hay mucha relación entre lo que sería la bronquiolitis y la BSR y las sibilancias recurrentes, porque si ellos tienen una historia familiar atópica, también puede ser que presenten el asma. Y bueno, también las enfermedades alérgenas estarían relacionadas con el tamaño familiar, y esto podría considerarse como un protector, ya que aquí se aplican las leyes de Mendel, porque mientras menor sea el niño, si ya ha tenido una familia numerosa, es decir, que tiene hermanos mayores, es probable que la enfermedad ataque de manera más fuerte al hermano mayor, y él, si en dado caso llega a sufrirla, es muy poco probable, la atacará en una menor medida. También la exposición al tabaco, ya que es uno de los principales factores de riesgo,
y el que más puede evitarse. La contaminación ambiental, porque la exposición entre las primeras etapas de vida va a incrementar el riesgo del asma. Y más que todo esto es relevante lo que sería la exposición a los niveles de dióxido de nitrógeno, porque las sustancias están suspendidas más que todo en el aire de las ciudades, en zonas próximas a carreteras. Y bueno, hay mucho riesgo entre vivir en esta zona, lo cual se correlaciona con el riesgo de padecer asma. El clima, que también pueden afectar las condiciones climáticas a los niveles de alérgeno, y lo que sería la dieta, porque estas personas con asma no podrían comer lácteos, cítricos, chocolate, huevos, pescado, trigo y esas cosas así. Siguiente diapositiva. Con respecto a la fisiopatología, como mencioné anteriormente, se debe tener en cuenta que el asma es un síndrome multifactorial. Entonces aquí van a intervenir síntomas mecánicos inmunológicos que mayormente se desempeñan por la inmunoglobulina E mediada y también factores no inmunológicos. Y bueno, la hiperreactividad bronquial es una característica definitoria del asma, es decir, el broncoespasmo que ellas puedan tener. Entonces hay dos vías que se deben tener en cuenta. Primeramente, la vía inmunológica, que está relacionada mayoritariamente con la alteración entre linfocitos Th1 y Th2. Entonces, cuando estos dos se desbalanzan, se va a ocasionar una respuesta inadecuada a las infecciones virales que puedan tener los niños en sus primeros años de vida. Y también es un mecanismo fundamental para lo que sería el asma alérgico. Por ende, se va a producir una inflamación en la vía aérea, la cual está mediada por la inmunoglobulina E. Entonces, la fase inflamatoria precoz va a consistir en que estas células presentadoras del antígeno van a presentar ese antígeno a los linfocitos Th2 y estos en el proceso de activación van a secretar interleucina 4, 5 e interleucina 13. Y entonces, por ende, se van a activar los linfocitos B, que van a secretar las inmunoglobulinas E específicas. Y estas a su vez se van a unir a lo que serían los receptores mastocitarios de eosinófilos y también de los basófilos. Y esto va a ocasionar una gran sensibilidad en el paciente que sufra de asma. Entonces, cuando hay una exposición ulterior, este alérgeno se va a unir a la inmunoglobulina E, la cual está presente en las células efectoras. Y ahí se van a liberar los mediadores como lo son la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos, etc. Entonces, esto lo que van a hacer es contribuir a lo que sería la inflamación y las sintomatologías características del asma. Y en la fase inflamatoria tardía, va a consistir más que todo en que hay zonas donde se van a reclutar más los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos TH, entre otras cosas. Así como también la segunda vía a tener en cuenta es el desarrollo pulmonar inadecuado, porque cuando hay una maduración pulmonar que no es inadecuada, cuando se está en la época fetal, o se reestructura o hay una remodelación secundaria en las infecciones respiratorias víricas graves, esto pudiera ser más que todo la causa de las sibilancias recurrentes que no sean atópicas. Entonces, cualquiera que fuera la predisposición o el mecanismo implicado en el asma, va a haber lo que sería un estrechamiento de las vías aéreas en distintos procesos en los cuales ella se vaya a producir. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Constricción del músculo liso bronquial, va a haber un engrosamiento inflamatorio de la mucosa bronquial, la cual puede producirse por lo que dije anteriormente, por el remodelamiento bronquial, donde destaca el papel de lo que serían los fibroblastos, si no me equivoco. También hay una hipersecreción de células mucosas y la descamación del epitelio bronquial. Entonces, como anteriormente les mencioné también, la característica definitoria del asma es la respuesta broncoconstrictora que ésta genera, porque es bastante exagerada a estímulos físicos, químicos o ambientales que quizás para otros niños sanos puedan ser normales, mientras que para las personas que padezcan de asma van a tener esta respuesta exagerada. Siguiente diapositiva. En lo que respecta a la clasificación del asma, se tiene
que está el asma atópica, que es la misma asma alérgica, la cual es la que se produce con más frecuencia y tiene reacciones de hipersensibilidad clásica de tipo 1. O sea, es la que está mediada por la inmunoglobulina E y se desencadena por los antígenos ambientales, es decir, el polvo, el polen y los ciertos alimentos que las personas puedan consumir y que no deberían porque tienen asma. Entonces, esto es más frecuente en antecedentes familiares porque, como les dije, es atópica y entonces, bueno. También está el asma no atópica, que se puede desencadenar por infecciones respiratorias, por irritantes químicos y también por los fármacos. Y no es muy común que se presente por antecedentes familiares. Así como también la hiperirritabilidad que tienen las vías se puede producir por las inflamaciones víricas o por las inflamaciones químicas que reducen el umbral del estímulo vagal, que tienen otros irritantes menores. También está el asma medicamentosa, que tiene bastantes desencadenantes, la verdad. Por ejemplo, hay pacientes a los que el ácido acetilsalicílico le inhibe lo que sería la ciclooxigenasa, pero no afecta la lipoxigenasa. Y entonces van a inclinar el metabolismo del ácido araquidónico en favor de los leucotrienos broncoconstrictores. Y también en esta parte está el asma ocupacional, que es provocada, como su nombre lo dice, por las emanaciones de donde las personas trabajen, que pueden ser el polvo orgánico, el polvo químico, bien sea las personas que trabajen con madera, con algodón, con platino, con gases y muchos otros compuestos. Siguiente diapositiva. Hay otra clasificación que es según el Programa Nacional de Educación y Prevención del Asma, que la va a clasificar en asma intermitente. Cuyos síntomas, como sería la dificultad para respirar, las sibilancias y esas cosas, ocurren con una frecuencia menor de 2 días a la semana y no interfieren en las actividades normales que pueda tener el individuo. También que los síntomas nocturnos van a ocurrir menos de 2 días al mes. Y las pruebas de funcionamiento pulmonar, como sería la espirometría y el flujo expiratorio máximo, son bastante normales cuando la persona no está en medio de una exacerbación o de un ataque de asma. Y entonces los resultados de estas pruebas serían el 80% o más del valor esperado, que es el 80%. Y pueden variar un poco, que sería el PEF, varía menos, si no me equivoco, menos del 20% de la mañana a la tarde. También está el asma persistente leve, cuyos síntomas ocurren más de 2 días a la semana, pero no van a presentarse todos los días. Y los ataques pueden interferir un poco entre las actividades diarias de la persona. Y los síntomas nocturnos ocurren 3 o 4 veces al mes. Mientras que las pruebas de funcionamiento de estas también son normales cuando la persona no sufre ataques de asma, pero pueden variar del 20 al 30% de la mañana a la tarde. Aunado a esto está el asma persistente moderada, que los síntomas van a ocurrir todos los días. El medicamento que se inhala es de acción rápida para el asma, o sea, van a tener que usar sus medicamentos inhalatorios todo el día porque, bueno, como sus síntomas ocurren diariamente, les va a interferir mucho en lo que serían sus actividades diarias. Y los síntomas nocturnos van a presentarse más de una vez a la semana, pero no van a suceder todos los días aún. Y está el asma persistente grave, cuyos síntomas ocurren sí todos los días, pero a lo largo del día, o sea, ocurren varias veces al día. Y van a limitar por esto mismo las actividades que pueda realizar la persona. Entonces sus síntomas nocturnos sí van a ocurrir bastante a menudo y a veces ocurren todas las noches. En esta ocasión las pruebas de funcionamiento pulmonar van a ser bastante normales porque va a estar el 60% o menos del valor esperado, que recordemos que como mencioné anteriormente era 80%, y el PEF va a variar más del 30% de la mañana a la tarde. También está la clasificación del asma de acuerdo a los niveles de control, que esto sería el GINA 2006, cuyas características serían que el asma durante el día no va a tener ningún factor así o ningunos síntomas
controlados. Bueno, esto sería ya cuando el asma está controlada. Y cuando el asma está parcialmente controlada, van a haber síntomas más de 2 veces por semana. Y cuando ya netamente no está controlada, van a haber 3 o más características de parcialmente controlado. O sea, es como que se correlacionan una con la otra y van a ocasionarse en cualquier semana. No hay limitación de las actividades en el asma controlada, tampoco hay síntomas nocturnos. Y los usos de medicamentos de rescate se utilizan menos de 2 veces por semana. Y la función pulmonar está normal, no hay exacerbaciones, mientras que en la parcialmente controlada hay una función pulmonar del menos del 80% y una o más exacerbaciones por año. Y ya en la no controlada hay una exacerbación en cualquier semana. Siguiente diapositiva. Ok, con respecto a los signos y síntomas característicos del asma, comprende lo que serían las sibilancias, el pulso paradójico, o sea, hay una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio cuando la persona inspira. También se puede presentar con taquipnea, taquicardia, un esfuerzo visible para respirar. Por esto las personas tienden a utilizar los músculos accesorios, que serían los músculos del cuello y los supraesternales. Y esto se ve también porque tienen una postura muy erecta, sus labios están fruncidos, como cuando van a inspirar por medio de los labios, y hay una incapacidad bastante frecuente al hablar, mientras que la fase expiratoria de la respiración se prolonga bastante. Por lo general, los pacientes que tienen exacerbaciones graves pueden tener combinaciones con alteraciones de la conciencia, se les presenta cianosis, también el pulso paradójico, pero en esta ocasión es mayor a 15 milímetros de mercurio, hay una saturación de oxígeno menor al 90%, presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, perdón, mayor a 45, y también puede haber una hiperinsuflación. Y no muchas veces, pero sí se puede observar lo que sería el neumotórax y el neumomediastino en la radiografía de tórax. Estos signos y síntomas, quizás, no en todos los casos, pueden desaparecer durante las exacerbaciones, pero en algunas ocasiones se pueden escuchar algunas pequeñas sibilancias muy suaves cuando las personas están inspirando en reposo o quizás cuando terminen de hacer ejercicio. Esto ocurre más que todo en los pacientes asintomáticos. Con respecto al diagnóstico, como bien lo dice, nos vamos a basar más que todo en el reconocimiento de los síntomas propios, es decir, la tos, las sibilancias, las disneas o la opresión torácica que pueda presentar el paciente cuando haya ausencia de un diagnóstico alternativo. Y debe tenerse muy en cuenta que solamente la tos no es suficiente para establecer este diagnóstico. Es por esto que se va a realizar la anamnesis y se van a indagar sobre todos los antecedentes personales y familiares que tenga la persona, y hay que prestarle mucha atención a estos antecedentes neonatales y los factores de atopía que puedan tener. También se deben valorar el entorno donde viven, porque aquí se pueden identificar bastantes factores desencadenantes que sean alérgicos y también no alérgicos que puedan contribuir a la respuesta al tratamiento. Con respecto a la exploración física, se debe comprobar el aspecto general del paciente, su morfología torácica, los valores somatométricos. Hay que valorar el estado de la piel en busca de datos de atopía, sus rasgos faciales y también valorar la vía aérea superior e inferior. Se pueden realizar también para el diagnóstico las pruebas para medir la función pulmonar, que estas serían la espirometría, que ella más que todo va a ofrecer estimaciones sobre el estrechamiento de los bronquios. Y también la prueba de flujo expiratorio máximo, que se va a realizar a través de un medidor de flujo expiratorio. Y lo que va a hacer es medir la fuerza con la que el paciente puede exhalar. Por eso se dice flujo expiratorio máximo o forzado en el primer segundo, porque se va a medir en el primer segundo estos valores. Y otras pruebas serían la prueba de provocación con la metacolina, que es un desencadenante muy conocido del asma. Y cuando se inhala, las vías respiratorias se van ligeramente, pero se van a estrechar. Entonces esta prueba también puede utilizarse
incluso si la prueba de función pulmonar arrojó resultados normales, o sea, si la persona quiere comprobar bien si padece o no de asma. También las pruebas por imágenes, la radiografía de tórax, que puede ayudar bastante a identificar cualquier anormalidad estructural o enfermedad que se presente. Las pruebas de alergia, que estas más que todo se utilizan en los niños, que serían la prueba de PRIX, que es una prueba de elección bastante rápida, porque, o sea, a pesar de que es una prueba muy sencilla de realizar y es de bajo costo, tiene una alta sensibilidad y de especificidad. Otra muy parecida a esta es la inmunoglobulina específica, que es cuantitativa y es específica también. Pero el contra que ella tiene es que es una prueba de un coste muy elevado. Y también está el Immunocap Rapid, que es una prueba rápida de cribado, es cualitativa también, y va a detectar lo que sería la inmunoglobulina específica en un panel donde hay alérgenos alimentarios que las personas inhalan. También está lo que sería el análisis de óxido nítrico, que va a medir, como su nombre lo dice, la cantidad de óxido nítrico gaseoso que se presenta en el aliento, porque cuando se inflaman las vías respiratorias es bastante posible que la persona tenga niveles bastante altos de óxido nítrico superiores a los normales, pues. También se van a evaluar lo que serían los eosinófilos en esputo, que busca la presencia de glóbulos blancos en mezclas de saliva y moco, las cuales se van a eliminar evidentemente mediante la tos. Y el análisis de provocación para el asma, la cual está inducida por el frío y por los ejercicios. Que bueno, como su nombre lo dice, el médico va a medir la destrucción de las vías respiratorias y la persona debe realizar una actividad física que sea intensa y debe inhalar aire frío varias veces. Con respecto al tratamiento, se tiene el tratamiento tanto farmacológico como el no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos los de control a largo plazo, que serían los corticosteroides inhalados, como el propionato de fluticasona, budesonida, ciclesonida, beclometasona, mometasona y furoato de fluticasona. También los modificadores de leucotrieno, que es el montelukast, que no se debe usar mucho tampoco, el safirlukast y el sileutón. También se encuentran los que serían los inhaladores combinados, como la fluticasona, salmeterol, budesonida con formoterol, formoterol con mometasona y fluticasona furoato pilanterol, si no me equivoco. También están los medicamentos de alivio rápido, que también se conocen como los medicamentos de rescate, que serían los betagonistas de acción rápida, como el albuterol, el ventolin y el levabuterol. También los agentes anticolinérgicos, que son el hipatropio y el tiotropio, y los corticosteroides orales e intravenosos, que son la prednisona y la metilprednisona. Y con respecto al tratamiento no farmacológico, que esto es bastante fácil, la verdad, se debe evitar el tabaquismo, realizar mucha actividad física, evitar lo que sería la contaminación ambiental, las personas deben estar vacunadas y evitar contacto con diferentes alérgenos que las personas que padezcan asma sepan que les hacen daño. Siguiente diapositiva. Ok. Ahora vamos a pasar al otro tema, que sería el EPOC, que esta es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se considera como una afección que es prevenible y tratable. La misma va a dificultar lo que sería la expulsión del aire de los pulmones. Y ella puede causar lo que sería la falta del aire y la sensación de cansancio debido al esfuerzo que la persona va a realizar al expirar. Y también esta afección en esta afección hay una dificultad bastante grande para que las personas vacíen sus pulmones. Pero esto no está incluido aquí en lo que coloqué en la definición de POC. Y bueno, es muy común que un paciente con EPOC pueda padecer de un cierto grado de asma. Entonces, el EPOC se caracteriza por cursar con bronquitis crónica y con enfisema. La bronquitis crónica, por su parte, es una enfermedad que se caracteriza por una creciente inflamación y mucosidad, es decir, las flemas y el esputo, que se encuentran en las vías respiratorias.
Además de eso, también hay una obstrucción en las vías aéreas, porque la inflamación que produce la mucosidad adicional van a hacer que el interior de estas vías respiratorias va a ser más pequeño de lo normal, es decir, por la cantidad de moco que hay, las vías respiratorias van a reducirse. Entonces ya su diagnóstico vendría realizándose en la función también de los síntomas que presenten, más que todo la tos que va a producir mucosidad y flema en la mayoría de los días, que puede ser durante 3 meses, 2 años o mucho más tiempo. Esto solamente después de haber descartado otras causas para la tos. Con respecto al enfisema, se dice que es una enfermedad en la cual se produce bastante daño en las paredes de los alvéolos del pulmón. Y bueno, normalmente el pulmón tiene 300 millones de alvéolos, que son bastante elásticos y flexibles, así como los globitos que uno infla normalmente. Y estos, al igual que un globo, hay que esforzarse bastante para hacerlos que exploten, pues. Pero no cuesta nada vaciarlos, porque ellos van a recuperar su tamaño normal. Pero cuando un paciente tiene enfisema, estas paredes de los alvéolos, no todos, sino algunos, están bastante dañadas. Entonces ellos van a perder su elasticidad y van a atrapar el aire. Y como es difícil expulsar todo ese aire de los pulmones, no se van a vaciar de forma eficaz. Entonces las personas con esta enfermedad van a contener mucho más aire de lo normal en sus alvéolos, lo que se va a denominar como el atrapamiento del aire. Y devuelve la diapositiva. Y causa hiperinflación también en los pulmones. Otra cosa que es importante mencionar, que es que en el enfisema hay una obstrucción de las vías aéreas, porque los alvéolos que ayudan a que las vías respiratorias se abran no pueden hacerlo durante la inhalación o la exhalación. Y sin esta ayuda de los alvéolos, las vías respiratorias van a colapsar y ahí es donde se causa la obstrucción del flujo del aire. Ahora sí, siguiente diapositiva. Con respecto a la etiología del EPOC, la primera de ellas es el humo del tabaco, o sea, el de los cigarrillos, pipa, de agua, puro y otros tipos de tabaco también que son populares en muchos países. La contaminación atmosférica en espacios interiores, lo que puede ser consecuencia del combustible de biomasa que se utiliza para cocinar, para la calefacción en viviendas mal ventiladas. Bueno, esto se ve ya en casas de personas que tengan plata, que puedan tener su calefacción. También las exposiciones laborales, porque se incluyen aquí todo lo que serían los polvos, tanto orgánicos como inorgánicos, los productos químicos, los humos, que son un gran factor de riesgo para la EPOC. También se tiene lo que sería la contaminación atmosférica, que contribuye a una gran carga de las partículas inhaladas en los pulmones. Y bueno, esto puede tener a veces un efecto bastante pequeño, pero igual ayuda, igual contribuye a que se desarrolle poco. También los factores genéticos, como por ejemplo el déficit hereditario de alfa-1 antitripsina, la edad y el sexo, porque el envejecimiento y al igual que el asma, el sexo femenino van a aumentar el riesgo de POC. El crecimiento también y el desarrollo pulmonar, que porque, o sea, cualquier factor que vaya a afectar el crecimiento del pulmón mientras la mamá está gestando y también en la infancia, tiene muchísimas probabilidades de aumentar el riesgo de desarrollar EPOC en un futuro. Así como también la posición socioeconómica, que no tiene mucha relevancia, pero sí hay evidencias que el desarrollo de EPOC está o puede estar inversamente relacionado con las bajas posiciones económicas, por la mala nutrición, el hacinamiento, los malos factores ambientales exteriores, etcétera. Así como también el asma y la hiperreactividad de las vías aéreas, porque como anteriormente mencioné, algunos de los pacientes con EPOC pueden tener un grado bajo del asma, entonces esta puede ser un factor de riesgo para la aparición de la limitación del flujo aéreo y de la EPOC. También la bronquitis crónica, que puede aumentar la frecuencia de las exacerbaciones que tienen las personas. Y por último, lo que serían las infecciones, porque los antecedentes de infecciones respiratorias en la infancia se asocian también a una pérdida o a una reducción de la capacidad pulmonar. Entonces, esto hace que haya un aumento de síntomas respiratorios en la edad adulta.
Siguiente diapositiva. Con respecto a la fisiopatología en general de la EPOC, se debe tener en cuenta que este incluye cambios inflamatorios, respuestas inmunes inadecuadas, desequilibrio en el estrés oxidativo y también de la relación de las proteasas con las antiproteasas, de la reparación alterada de los tejidos, daño neurológico, mecanismos de apoptosis, etc. Entonces, básicamente, las modificaciones se relacionan mayormente con la interacción del humo de cigarro, de las toxinas o de los efectos ambientales con los que las personas estén relacionados y también con sus aspectos individuales y los genéticos o epigenéticos como se mencionó con anterioridad. Con respecto más específicamente a lo que sería la fisiopatología de la bronquitis crónica, se debe tener en cuenta que aquí hay un deterioro de la función pulmonar, o sea, lo cual se va a producir aquí en la EPOC. Y entonces esto más que todo se va a manifestar por medio de la espirometría, porque va a haber una declinación progresiva del volumen máximo de aire exhalado en el primer segundo y también de la relación que tenga este junto con la capacidad vital forzada. Entonces también puede tener relación con lo que sería la limitación del flujo aéreo y esto se va a traducir inminentemente en un inadecuado cambio gaseoso y por ende viene el aumento de la resistencia aérea. Entonces, ¿qué pasa? Que la hiperinflación que tienen los alvéolos va a reducir la capacidad inspiratoria y va a incrementar la capacidad residual funcional durante el ejercicio. Entonces, esto va a producir el incremento de la disnea, del esfuerzo, obviamente, y la limitación que la persona pueda tener para el ejercicio. En algunos casos también se puede producir lo que sería la hipoxemia de las arteriolas pulmonares, porque hay una evidencia de lo que sería la disfunción endotelial que está asociada con cambios estructurales, pues que van a producir bien sea la hipertrofia o la hiperplasia del músculo liso. Además de esto, se debe tener en cuenta que la obstrucción mucosa de las vías respiratorias se debe a varios factores, entre los cuales que las células ciliadas van a ser destruidas por medio de las proteasas y por la lesión oxidativa que hay. Entonces esto va a resultar en una falla mecánica mucociliar. También la hipersecreción de la mucina, porque ellos tienen gran capacidad de formar geles. Entonces cuando hay sobreexposición ante las enfermedades como EPOC, el asma, la bronquitis y la fibrosis quística, bueno, entonces también tiende a presentarse esta hipersecreción. Además de esto, el moco de las vías respiratorias se deshidrata por el humo, lo cual va a desencadenar diversas reacciones que pueden tener alta o baja presión en las diferentes receptores regulatorios del EPOC. Y también la presencia de proteínas plasmáticas, ADN, lípidos, células inflamatorias, patógenos en el moco, etcétera, que van a cambiar sus propiedades biofísicas normales. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el moco contiene un 3% de sólido, mientras que cuando hay una hipersecreción de mucina, la concentración de sólido aumenta mucho, porque aumenta hasta un 15%. Entonces hay un moco bastante viscoso y elástico que no se puede eliminar fácilmente y allí es donde tapa todo lo que serían las vías respiratorias. Con respecto a la fisiopatología del enfisema, esta va a resultar de lo que sería la degradación proteolítica, porque hay una alteración en el equilibrio de las proteasas y las antiproteasas. También hay destrucción de las paredes alveolares, falla de los mecanismos de reparación, de mantenimiento, hay apoptosis, senescencia y también puede haber autoinmunidad. Entonces, la destrucción de la vía aérea va a promover lo que sería la formación del enfisema, porque esto favorece más que todo la pérdida del soporte de los acinos. Y entonces hay lo que sería el atrapamiento de aire. Se debe tener en cuenta también que la vía aérea pequeña no tiene cartílago y entonces tiene un diámetro bastante pequeño, exactamente de 2 milímetros, y la mayor parte de la resistencia del flujo aéreo en individuos más que todo sanos va a suceder en las vías respiratorias proximales. Aunado a esto, debo decir también que cuando el enfisema está en un estadio bastante avanzado, hay también una pérdida de elasticidad en los alvéolos. Y en las fases que están más iniciales, bueno, hay evidencias de anormalidades broncoalveolares,
y también hay una limitación bastante crónica del flujo aéreo. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí hay la limitación según el flujo de aire. En el estadio 1, todos los pacientes con el máximo volumen de aire exhalado y la capacidad vital forzada no van a tener más que todo severidad ni el porcentaje. Entonces, ya yéndonos a lo que sería el Gold 1, o sea, el estadio número 1, va a haber este FB, o sea, la correlación entre FB y FBC muy leve, o sea, la severidad va a ser leve, y el máximo volumen de aire exhalado o forzado va a ser mayor a 80%, que esto es más que todo normal. En el estadio número 2 la severidad va a ser moderada y el FB ya va a bajar de 50 a 79. En el estadio número 3 va a estar bastante severo el EPOC y el FB va bajando a 30 a 49. Y en el estadio 4 está muy severo y va bajando también el FB a 30%. También se tiene lo que serían la clasificación por la evaluación de los síntomas y el riesgo de exacerbaciones, que serían de 0 a 1 exacerbaciones sin hospitalización, lo cual puede considerarse en CAT menor a 10 en grado A y en mayor a 10 se puede considerar grado B. Y cuando hay más de 2 exacerbaciones o más de una hospitalización, se puede considerar en grado C o en grado D cuando el CAT está mayor a 10%. Siguiente diapositiva. Con respecto a los síntomas y signos de lo que sería el EPOC, se debe tener que sus síntomas característicos serían la disnea, la tos con expectoración, pero algunos síntomas van a presentar algunas características o van a cambiar sus características dependiendo de la severidad en la que se presente la obstrucción bronquial. Entonces, para esto se utilizan esto es una forma de evaluación creada por el Medical Research Council, o sea, el MRC, que es una escala bastante sencilla, que la persona misma puede administrarse, es bastante estándar y más que todo se evalúa en la visita del paciente al consultorio. Entonces, decimos que en esta evaluación, el doctor le va a pedir al paciente que marque con una X las opciones de las circunstancias, pues que más se asemejen a su falta de aire. La 1 es que tiene falta de aire solamente cuando hace ejercicio muy intenso. La segunda es al apresurar el paso a un nivel mayor de lo habitual. La 3, camino más lento que la gente de mi misma edad debido a la falta de aire o tengo que detenerme a respirar cuando camino a mi propio paso. La número 4 es me detengo a respirar después de caminar cerca de 100 metros a los pocos minutos caminando a mi paso. Y la quinta es me falta el aire al salir de casa, al vestirme o desvestirme. Y entonces se debe tener en cuenta que cuando están en grados 1 y 2, esto debe corresponder a una disnea leve y el tercero y cuarto grado a una disnea moderada y el quinto es una disnea severa o incapacitable. También están los síntomas de la POC de acuerdo con la severidad de la obstrucción bronquial. Los síntomas, primeramente, tenemos la disnea, cuya característica es progresiva y va a empeorar a través del tiempo. Esto ocurre en el estadio de la enfermedad del estadio 1, del estadio 2, perdón, al estadio 4 en la escala de medición del MRC. También es persistente porque está presente todos los días y empeora con el ejercicio. La tos crónica se presenta de forma intermitente o todos los días o también está presente durante todo el día. Está desde el 1 al 4 y esto se determina con la historia clínica. Con respecto a la expectoración crónica, no existe ningún patrón en las características de la expectoración. Esto va también del estadio 1 al 4. Y durante las infecciones respiratorias va a aumentar en cantidad. La expectoración crónica cambia de color y también su consistencia. Esto también se mide en la historia clínica. La sibilancia y la sensación de pecho apretado dan más que todo síntomas inespecíficos.
pueden variar de un día a otro, se pueden sí o no presentar, y las cuales se van a desencadenar por lo que sería el ejercicio, el frío o durante las las exacerbaciones infecciosas. Esto se va a determinar mediante la historia clínica y la exploración física. Y los otros síntomas, como serían la pérdida de peso y la depresión o ansiedad, esto ya va en el estadio 3 a 4, se va a determinar por la exploración física y por cuestionarios de depresión y ansiedad. Siguiente diapositiva. Ok, con respecto al diagnóstico, en esto también la sospecha se va a establecer más que todo en un paciente mayor a 35 a 40 años. Y sobre todo que este paciente haya estado expuesto al tabaco, que presente tos, que tenga expectoraciones crónicas, que tenga bronquitis repetitiva, disnea, etc. Entonces, con respecto a la anamnesis e historia clínica, se van a recoger los antecedentes familiares, es decir, si su familia han tenido enfermedades respiratorias, si tienen historias de tabaquismo, también se debe colocar el número de paquetes por año que se fumaban. Por ejemplo, un paquete al día durante 40 años debería expresarse como 40 paquetes por año. Su actividad laboral, el número de exacerbaciones e ingresos por año al hospital que ha tenido y bueno, otras enfermedades y con lo que habitualmente las trata. Además de esto, se va a interrogar de los síntomas más frecuentes y característicos que tiene el paciente. Es decir, el tipo de expectoración, cómo es su tolerancia al ejercicio, cuál es el grado de disnea que posee. Y debe entenderse muy bien que la disnea más que todo va a ocurrir cuando se realizan grandes esfuerzos y puede ser progresiva a medida que la enfermedad vaya avanzando. Entonces esta va a tenerse cuando las personas hagan mínimos esfuerzos, es decir, que una persona se esté vistiendo y ya va a tener disnea, ¿ok? Entonces, los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para la exploración física es el nivel de conciencia, es decir, si el paciente está consciente, confuso, sonoliento, estuporoso, comatoso. También el grado de la coloración de la piel, si es cianótica, si existe hipoxemia o si existe hipercapnia, la presencia de asterixis, que también puede ser indicativa de hipercapnia. El patrón respiratorio también se debe tener muy en cuenta, la auscultación cardíaca para ver si el paciente tiene arritmia, si tiene soplos o tiene algunos extratonos que no deberían estar allí. La auscultación respiratoria, donde sus hallazgos más frecuentes serían el murmullo vesicular, o sea, hay una disminución general de este murmullo vesicular y hay presencia de ronco y de sibilancia. Y también en la exploración de miembros inferiores se deben observar más que todo en los pacientes con cor pulmonales. Aquí tenemos lo que sería la escala de la disnea del British Medical Research Council, o sea, la MRC, que dice que la disnea, cuando está en grado 0, hay ausencia de disnea, salvo con el ejercicio intenso. Cuando está en grado 1, hay disnea al andar deprisa o subir una cuesta poco pronunciada. El grado número 2, que sería la incapacidad de mantener el paso con personas de su edad, bien sea caminando en llano o tener que parar a descansar, andar en llano. Grado número 3, que la persona tiene que pararse a descansar si anda 100 metros o a los pocos minutos. Y el último grado, que es el número 4, que la disnea impide al paciente salir de su casa o aparece con actividades como vestirse, con lo que, como yo le estaba diciendo anteriormente. Con respecto a las pruebas complementarias diagnósticas, se tiene la radiografía de tórax, que tiene que realizarse por lo menos cuando se inicia el estudio, pues porque pueden observarse signos de hiperinsuflación pulmonar o también aumento de la trama bronquial y sirven para descartar otros procesos que hayan por allí. Y la espirometría, que esta más que todo es la prueba de referencia para dar el diagnóstico, para establecer su gravedad y para el seguimiento correcto que se deba tener con respecto a esta enfermedad. También se debe tener en cuenta que con la prueba broncodilatadora puede existir alguna mejoría de los aire exhalado en el primer segundo. Y un aumento importante de este nivel puede hacer pensar que la persona pueda tener asma o EPOC.
Hay otras pruebas complementarias opcionales que serían las pruebas de función, de otras pruebas de función pulmonar, porque los volúmenes pulmonares son bastante útiles cuando se plantea la cirugía torácica. Entonces puede existir un aumento de la capacidad pulmonar total, el volumen residual, la capacidad residual funcional y el cociente RB y TLC, que serían el cociente de la capacidad pulmonar y la capacidad residual pulmonar. Entonces se debe tener en cuenta que un buen índice en el grado de hiperinsuflación es la medida de lo que sería la capacidad inspiratoria que tenga la persona. Con respecto a la gasometría arterial y la pulsioximetría, se indica más que todo en pacientes que tengan un volumen máximo de aire exhalado en el primer segundo menor a 50% o en personas que tengan ya disneas bastante desproporcionadas, que haya un grado bastante grave de obstrucción y entonces hay que establecer la oxigenoterapia. Además de esto, también se puede realizar el TAC de tórax porque se puede indicar en casos de que haya alguna duda diagnóstica para confirmar si hay alguna bronquiectasia o si se debe realizar una cirugía torácica previa. También están las pruebas del ejercicio, que son bastante útiles en pacientes que tengan una disnea desproporcionada cuando hay una obstrucción espirométrica. Entonces, con esto se va a valorar la eficacia de los tratamientos que a la persona se le puedan administrar y también si se puede o no colocar a la persona en un programa de rehabilitación respiratoria. Así como también los cuestionarios de la calidad de vida, porque son bastante utilizados en ensayos clínicos y requieren un tiempo bastante extenso, pero son buenos. Pero, o sea, nada más por el tiempo que requieren para responderlos, no se utilizan de una forma muy frecuente. Además de esto, también se tiene la determinación del alfa-1 antitripsina, que, bueno, se puede decir que las personas menores de 50 años o con antecedentes familiares de POC, o sea, en estas personas está recomendado hacer esta prueba para ver si tienen antecedentes familiares de padecer. Y por último, lo que sería la ecocardiografía, que se debe realizar para valorar si hay alguna hipertensión pulmonar o si bien el patrón oro está en el cateterismo. Siguiente diapositiva. Ok, ahora con respecto a la valoración de la gravedad del EPOC, está la clasificación según el máximo volumen de aire exhalado. Entonces se debe tener en cuenta que cuando el EPOC es leve, según la ATS, que es la American Thoracic Society, y la RS, que es la European Respiratory Society, lo clasifican que es mayor al 80%. Todo esto, el máximo volumen de aire exhalado. La CEPAR y la CENFI dicen que es leve cuando está en 60 y 80%, y la WOL es mayor o igual a 80%. La EPOC moderada es de 50 a 79%, en la CEPAR 40 a 59% y la GOLD de 50 a 79%. Cuando es grave, el ATS y el ERS dicen que es de 30 a 49%. El CEPAR y CEMIF dicen que es menor al 40% y la GOLD de 30 a 49%. Y ya cuando es muy grave, básicamente ambos coincidirían en que es menor a 30%. Pero como esta es una enfermedad bastante sistémica, se debe valorar también lo que sería el índice de masa corporal que tenga la persona y su grado de disnea y la capacidad del ejercicio, pues. Entonces aquí tendríamos que el máximo volumen de aire exhalado en el grado 0 es mayor a 65, en el grado 1 50 a 64, en el grado 2 36 a 49, en el grado número 3 es menor a 35. Entonces lo que soporta el paciente corriendo una distancia de metros, perdón, y en 6 minutos, se debe decir que es mayor a 350, en el grado 1 de 250 a 349, en el grado 2 va de 150 a 249 y en el grado número 3
es menor a 149. O sea, es evidente que todas las capacidades de la persona van disminuyendo de acuerdo al índice pues, que tenga esta persona. Y la escala de disnea del MRC en el grado 0 va de 0 a 1, en el grado número 1 es 2, en el grado 2 es 3 y en el 3 es 4. Y el índice de masa corporal en el grado 0 es mayor a 21 y ya en los demás grados es menor a 21. Ok, con respecto al tratamiento, también hay tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Con respecto a los farmacológicos, se tiene que hay beta-agonistas y anticolinérgicos de corta duración, que estos más que todo son los fármacos de elección con pacientes que tengan síntomas intermitentes, entonces tienen que ser utilizados a demanda. Entonces, más que todo se van a utilizar el salbutamol, la terbutalina y el bromuro de hipatropio, porque estos demuestran un beneficio bastante funcional, pues, a lo que serían estas enfermedades. También están los beta-agonistas y los anticolinérgicos de larga duración, que estos son de elección para pacientes que tengan síntomas persistentes que puedan afectar más que todo sus actividades en la vida diaria. Entonces, también se utilizan cuando estos no están controlados con broncodilatadores de acción corta. Y entonces aquí se demuestra que ellos mejoran lo que sería la función pulmonar, los síntomas y la calidad de vida del paciente. Aunado a esto, los corticoides inhalados, cuyo principal beneficio es que hay una reducción de la tasa de exacerbaciones en un 25%. Y por ello se indica más que todo a pacientes que tienen exacerbaciones bastante frecuentes. Además de esto, también está la combinación de beta-agonistas de larga duración con corticoides inhalados. En pacientes que ya están en un tratamiento con broncodilatadores de larga duración y corticoides inhalados, pero básicamente no les surge mucho efecto. Entonces, por esto se han realizado bastantes ensayos con más que todo salmeterol y fluticasona y formoterol y budesonida, porque su combinación eh, puede ser que sea un poco mejor que ambos fármacos por separado, pues en lo relacionado a la mejoría de la función pulmonar de las personas. Agregado a esto, los corticoides orales, que no se recomienda el uso de ellos nada más solamente cuando las personas tengan exacerbaciones, o sea, solamente hay que recetar corticoides orales cuando las personas tengan bastantes exacerbaciones o estén en presencia de una de ellas. Y pueden ser útiles nada más en dosis muy bajitas en pacientes que ya tengan un tratamiento prolongado, entonces no se le posibilita la retirada de estos tratamientos porque hay precisamente un incremento de la frecuencia de exacerbaciones. Además de esto, también las teofilinas, que ya últimamente no se usa mucho porque hay una baja relación entre ellos, entre sus beneficios y los efectos secundarios que causan. Y también han sido sustituidos por lo que serían los broncodilatadores inhalados. También, por último, se tendrían las vacunas, porque en estudios recientes se ha dicho que hay vacunas frente al virus de la influencia que están siendo bastante buenos para reducir lo que sería la enfermedad grave, las hospitalizaciones y la mortalidad que pueda causar esto. Entonces, se dice también que las revisiones sistemáticas pueden demostrar reducción en pacientes que tengan exacerbaciones frecuentes con EPOC y la vacuna se debe administrar anualmente. Ok, ahora lo que respecta al tratamiento no farmacológico es bastante fácil también, que es primeramente la deshabituación tabáquica para las personas que fuman, porque o sea, hay que animar a esas personas que tienen estas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que siguen fumando, y que animarlas a que ya dejen de hacerlo porque esto pues empeora más los síntomas y signos que ellos presentan. También la rehabilitación respiratoria, porque tiene una eficacia que ha sido bastante demostrada en ensayos que han sido controlados y bueno, es recomendada en sociedades neumonógicas.
También está la oxigenoterapia domiciliaria, que junto al abandono del tabaco es las dos únicas medidas que mejoran la supervivencia de las personas con EPOC. Y bueno, por último, serían los tratamientos quirúrgicos, que ya esto sería el trasplante pulmonar, pero ya en personas que sean mayores de 60 años, más que todo. Ah, bueno, y otro que me faltó mencionar es el apoyo nutricional, pues porque las alteraciones que puedan presentarse son bastante frecuentes, o sea, pueden ser tanto la obesidad como la desnutrición. Entonces hay que aconsejarles a estos pacientes que eviten tomar o comer alimentos que básicamente hayan que masticarlo muchísimas veces, aquellos alimentos que produzcan bastantes gases o que tengan digestiones pesadas, entre ellos la col, la coliflor, la cebolla y los refrescos. Entonces, personas que tengan EPOC, bueno, está bastante contraindicado este tipo de bebidas y alimentos. ¿Por qué? Porque estos alimentos hacen que el estómago del paciente se hinche. Y entonces cuando este se va a hinchar, va a presionar contra el diafragma, entonces la persona no va a poder respirar bien. Además de esto, también se debe evitar ingerir cantidades excesivas de hidratos de carbono, o sea, pan, patata, pasta, arroz, etcétera. Tomar alimentos muy fríos o muy calientes, porque, o sea, las personas sí deben tener en cuenta que hay alimentos que no le van a prestar porque le van a causar irritación a su garganta, porque pueden provocar tanto la tos como ahogamiento en ellos, entonces esto sería ya muy feo, pues. Y deben evitar hablar demasiado mientras comen por la misma razón que mencioné anteriormente. Ok, entonces vamos ya con lo que serían las enfermedades restrictivas. ¿Sí? Pasa la diapositiva, por favor. Ah, bueno, otra cosa que les voy a mencionar aquí, que serían las diferencias entre el asma y el EPOC. ¿Ok? Entonces, dícese que la EPOC, más que todas las células que la causan, serían los neutrófilos, y en el asma, las células que lo causan serían los eosinófilos. También son causadas por los macrófagos y por los linfocitos CD8. Ok, paramos. En el asma, también los mastocistos, los linfocitos Th2, que son los CD4, y la activación de las células plasmáticas. Además de esto, en el EPOC, los mediadores son los LTB4, y en el asma también los MIP1 alfa, la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral. ¿Y qué más? Bueno, en el asma serían la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13. La ICAM y el BCAM. Entonces, las consecuencias que puede tener el asma, el EPOC, sería que las vías respiratorias básicamente afectan a las vías respiratorias periféricas, hay metaplasia del epitelio escamoso y hay destrucción del parénquima pulmonar. Así como también la metaplasia mucosa y hay un aumento glandular, mientras que en el asma van a afectarse todas las vías aéreas. Hay lesión del epitelio bronquial, hay engrosamiento y destrucción de la membrana basal, hay una metaplasia mucosa y hay un aumento glandular. O sea, estos lo tienen en común, ¿no? Y la respuesta al tratamiento es que en el EPOC los cistenil antileucotrenos no hacen efecto, mientras que en el asma sí. Y entonces los glucocorticoides en el EPOC son muy poco efectivos y los glucocorticoides en el asma van a inhibir lo que sería la inflamación, pues, que esta produce. Siguiente diapositiva. Ok, entonces las diferencias entre asma y EPOC, más que todo en los hallazgos en la radiografía, se tiene que, por ejemplo, en el EPOC, en el enfisema, hay un atrapamiento aéreo, por lo cual se va a ver una hiperclaridad parenquimatosa no homogénea, y también va a haber descenso o aplanamiento o también la inversión del diafragma. Hay cambios en la caja torácica, orientalización de las costillas, lo cual se puede ver allí. Hay tórax campaniforme
Y en la bronquitis crónica hay algo que se conoce como el signo del manguito, también signo del RAI y las líneas intersticiales parenquimatosas y derrame subpulmonar u ocupación del espacio intersticial periférico, mientras que en el asma hay un atrapamiento aéreo, hay hiperclaridad parenquimatosa, descenso, aplanamiento o inversión del diafragma y la silueta cardíaca se ve muy estrecha. Por ejemplo, en esta primera RX que tienen, ahí, o sea, se puede observar un tórax acampanado por un asma crónica. También se pueden observar lo que serían tapones mucosos, los focos de atelectasia o consolidación, y entre crisis el pulmón se va a ver totalmente normal para las radiografías. Bueno, eso ha sido todo por las enfermedades obstructivas.